¿Alguna vez han escuchado sobre un sistema constructivo que es flexible, sostenible y de bajo costo? Bueno, pues el día de hoy les voy a explicar sobre el sistema constructivo de la quincha, una técnica de construcción que fusiona métodos tradicionales con innovaciones modernas para ofrecer soluciones sostenibles y eficientes en la edificación. Este es un sistema constructivo que permite realizar construcciones conformadas por marcos de madera, sobre los cuales se hace un tejido de caña creando superficies que primero reciben una capa de barro y luego un revestimiento final. La quincha es un método constructivo ancestral, predominantemente utilizado en América Latina. Por ejemplo, existen restos arqueológicos en Caral que demuestran el empleo de la quincha. Asimismo, numerosas edificaciones coloniales y republicanas han sido edificadas con este método, principalmente en bóvedas y en segundos pisos, el cual ha evolucionado, por ejemplo, hacia la quincha prefabricada, una versión moderna que conserva los principios originales, pero facilita su implementación mediante paneles. Esta cuenta con 3 tipos de paneles. Primero, el panel típico, después el panel especial 1 y por último el panel especial 2. Las dimensiones de estos paneles pueden variar, pero se recomienda un aproximado de ancho de 1,20 por una altura de 2,40 en la mayoría. Y para los parantes y soleras, unas medidas de 3 pulgadas por 1,5 pulgadas. El panel típico se utiliza principalmente en muros ciegos. Los paneles especiales 1 son ventanas comunes que se utilizan en áreas comunes, ya sean cuartos o salas o áreas que necesitan un poco más de iluminación. Y el panel especial 2 son ventanas altas, que se suelen utilizar en los baños por el tema de privacidad. Pero para poder lograr entender un poco mejor cómo se elaboran estos paneles, tenemos que ver cuál es el proceso de fabricación de estos, y al fin y al cabo cómo se emplean y se utilizan, o sea, cuál es su instalación, qué materiales y herramientas se necesitan para que estos sean funcionales. Como primer paso tenemos el armado y tejido de paneles. El armado de bastidores se hace mediante un trabajo de carpintería, para el cual de materiales se necesita madera de 3 pulgadas por 1,5 pulgadas para los parantes, de 3 pulgadas por 1 pulgada para los travesaños y de 1 pulgada por 1 pulgada para los listones, y de herramientas, clavos, martillo, ya sea ingleteadora o serrucho. Y por otro lado, para el tejido de paneles solo se utiliza caña brava de 1 pulgada, la cual ya ha tenido que ser curada previamente con petróleo. Pero como herramientas se necesita un machete para poder limpiar la caña previamente a su entrelazado y para nivelarla cuando ya ésta esté colocada en el bastidor. En la preparación de las columnas tenemos que tener en cuenta que estas tienen que ser de madera tornillo preferiblemente y tienen que tener unas medidas aproximadamente de 4 por 4 pulgadas y tienen que ser de 3 metros de alto. Como parte de protección de la parte que va empotrada al interior del cimiento y sobre cimiento de estas, se debe colocar pintura asfáltica o brea, sobre la cual posteriormente se colocarán clavos a 45 grados para lograr un mejor anclaje dentro de la cimentación. Ya teniendo en cuenta que el trazo y el replanteo hayan sido realizados en el terreno, podemos pasar al cimiento, el cual vale recalcar que tiene que tener unas dimensiones de aproximadamente 40 centímetros de ancho y una profundidad de 60 centímetros. Cuando ya se tienen las excavaciones con estas dimensiones, se procede a colocar las columnas previamente preparadas, las cuales se deben poner en las esquinas, encuentros, como por ejemplo muros en T y en forma de cruz, y en intervalos no mayores a 3,60 metros, según las medidas de los paneles planteados previamente. Cuando estas ya han sido colocadas, se procede al vaciado del cimiento corrido.
Asimismo, es de suma importancia tener en cuenta que el sobrecimiento debe tener una altura mínima de 30 centímetros para proteger los paneles de la humedad del piso. Ya teniendo la cimentación, el sobrecimiento y las columnas colocadas, podemos proceder a el colocado de los paneles de quincha. Cuando estos ya están colocados, se procede a poner una viga solera en la parte superior de estos mismos, la cual tiene que ser de un solo tramo y esta tiene unas medidas aproximadas de 4 por 4 pulgadas. Por último tenemos el revestimiento de barro y el revestimiento final. En el caso del revestimiento de barro, este debe ser arcilloso y debe estar mezclado con paja en una proporción de 1:6. Asimismo, cuando este ya esté listo, se empieza a lanzar la mezcla sobre los paneles. Se va empujando el barro con una regla de madera de 2 metros y por último se compacta el barro presionándolo con un frotacho. Asimismo, es sumamente importante que cuando el barro esté semiseco se raye para que el revestimiento final tenga una mejor adherencia y se deja secar 2 días. En el caso del revestimiento final, este se debe colocar tanto en las paredes interiores como exteriores con distintas mezclas. Por ejemplo, cemento, cal y arena fina, en proporción de 1:5. Y este debe tener un grosor de 1.5 centímetros. Y bueno, como ya acabado, se emplean bruñas encima de este en forma de ya un acabado final y estético.